Hoy vamos a ver otros aspectos acerca de las águilas que nos van a ayudar. Y una de las cosas que nosotros vamos a aprender el día de hoy es que las águilas o los que esperan en el Señor viven en las alturas. ¿Dónde vivimos? En las alturas. Diga conmigo, las águilas viven en las alturas. Así que las águilas llegan a alcanzar hasta 4,000 metros de altura. Por eso usted verá en diferentes paisajes que fueron tomadas desde montañas muy altas, las tomas de águilas por la altura que logran precisamente con sus alas. Ahora, desde esa altura, las águilas dominan todo su territorio. Como las águilas viven en las alturas, tienen una visión amplia. Diga conmigo, visión. Y cuando estamos hablando de visión, estamos hablando de la capacidad para ver por encima de los demás, la capacidad para ver más allá de lo que todos comúnmente ven. Esto nos habla precisamente de la gente que tiene visión. Ok, en un momento más va a aparecer, pero escriba la palabra visión, que significa ver por encima. Ok, ver por encima y más allá de la mayoría. Eso es la gente de visión, ver por encima y más allá de la mayoría. Ahora, la tiene multiplicada por 8. Esa es la capacidad visual que tienen las águilas. Es tanta la capacidad que tienen, que han desarrollado en sus ojos, que se dice, por ejemplo, que a 180 metros tienen la capacidad de ver perfectamente una moneda de $1. A 180 metros. A 8 kilómetros de distancia pueden ver el salto de un pez en un lago. A 8 kilómetros de distancia. Diga conmigo, visión. Entonces, por esa capacidad que tienen de visión, ellos pueden ver lo que la mayoría no puede ver. Los creyentes que son como las águilas ven soluciones donde otros no ven soluciones. Donde la gente ve obstáculos, la gente de visión ve respuestas. La gente de visión no ve los problemas, no ve los obstáculos, ve la bendición que está detrás de los obstáculos. La gente que tiene visión no ve los fracasos. En vez de rendirse, ellos saben que vendrá una segunda oportunidad para ellos. Así que cuando las águilas, hablando humanamente, cuando la gente la despiden del trabajo, la gente natural ve necesidad, ve carencia, ve hambre, pero el que tiene visión de águila dice: esta es mi oportunidad para iniciar mi propio negocio, esta es mi oportunidad para ser mi propio jefe. ¿Por qué? Porque ven más allá de lo que ve la mayoría, porque son gente de visión. Recuerda cuando David mató a Goliat, la gente que no tenía visión decía: no, tú no puedes ir a pelear en contra de él porque él es un gigante, es mucho más grande que tú. Pero como David era un hombre como las águilas, él decía: mejor, porque así cuando arroje la piedra no voy a poder fallar. Entonces, hermano, la gente común ve crisis, pero los que son como las águilas ven oportunidades. ¿Me estoy explicando? Porque David tenía esa actitud, porque David podía ver lo que otros no podían ver. ¿Recuerda cuando Moisés envió a los 10 espías a reconocer la tierra prometida? 10 de ellos dijeron: no podemos, porque ellos representaban a la gente común. Pero 2, que eran como las águilas, que tenían una visión diferente, ellos dijeron: sí podemos. Ahora vea cómo la actitud o la visión afecta nuestra actitud. Porque 10 de ellos dijeron: no podemos. Josué y Caleb se levantaron y dijeron: sí podemos. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Se enojaron en contra de los que dijeron: sí podemos.
Y empezaron a hacer un plan de cómo levantarse en contra de ellos. Hablaron hasta de apedrearlos. Porque la gente de visión no siempre va a ser reconocida y aplaudida, porque no van a entender tu lenguaje. La gente de visión, sus palabras, su lenguaje es un lenguaje diferente. Así que diga conmigo, mi actitud, o mi visión afecta mi actitud. Tú te comportas de acuerdo a lo que ves. Tú actúas en base a la visión que tienes. Ahora, fueron a reconocer la misma tierra. No es que cada quien fue por su rumbo, no, los 12 fueron a la misma tierra. Los 12 vieron lo mismo. El asunto es que ellos dos vieron por encima de lo que veía la mayoría. Ellos vieron más allá de lo que veía la gente común. Ahora, no fue inevitable que ellos convivieran y se mezclaran, déjenme usar esta palabra, con la chusma. Es decir, Josué y Caleb se juntaban con gallinas, porque eso no podían evitarlo, eran parte del pueblo. Estuvieron en el corral de las gallinas, las escuchaban cacarear, pero se negaron a transformarse en gallinas. Porque no podemos negar la influencia de la gente que está alrededor de nosotros, queriendo ser o queriendo que nos convirtamos como uno más del montón. Pero la gente que tiene visión dice: yo me resisto a ser una gallina porque yo nací para ser un águila. Por lo tanto, les gustan los nidos altos, porque los nidos bajos son para las gallinas. Estos dos hombres que tenían visión volaban como las águilas, no como gallinas. Se sentían águilas, no se sentían gallinas. 10 de ellos se veían derrotados, se veían sin recursos, se veían pobres, se veían sin fuerza. Y dijeron: definitivamente no podemos entrar a tomar la tierra prometida, porque ellos son gigantes y nosotros somos como langostas. Fue el reporte de 10 personas, pero 2 dijeron: no, como nosotros los vemos desde las alturas, los vemos pequeños. Así que subamos, fíjate la frase, subamos y tomemos posesión de esa tierra. Iglesia, es el tiempo de vivir diferente, es el tiempo de volar, es el tiempo de ver lo que la mayoría no puede ver. Mientras en esta ciudad la gente dice: no se puede evangelizar, no se pueden traer las almas a Jesucristo. Usted y yo tenemos que levantarnos y decir: sí se puede, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor en esta mañana? Amén. Diga conmigo: visión. Las águilas, o los que esperan en el Señor, planean. Diga conmigo: las águilas planean. Abra sus alas, por favor. Espero que se haya echado algo aquí abajo. Y diga: yo nací para volar. El águila planea. Y planear es volar con las alas extendidas sin moverlas. Usted nunca va a ver un águila desesperada en el aire. Nunca va a ver eso. Porque las águilas no aletean. Las águilas planean. Éxodo capítulo 19 versículo 4 dice: vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águilas y los he traído hacia mí. Pero está diciendo: yo los traje planeando sobre alas de águila. En realidad el águila solamente da un pequeño aleteo al principio cuando despega. Pero lo que hace es que se coloca sobre la roca, espera las corrientes de aire
Y cuando pasa la corriente de aire, entonces se lanza, dejándose solamente llevar por las corrientes del aire. Diga conmigo, nosotros no aleteamos, planeamos. Porque el constante aleteo, hermano, habla o representa el esfuerzo humano. Por eso el Señor Jesucristo, cuando se trató de extender el reino, Él le dijo a sus discípulos: no quiero que vayan a predicar todavía. ¿Por qué? Porque no están listos. Ustedes necesitan aprender a volar, porque si lo hacen en sus propias fuerzas, las cosas no les van a salir bien. Si lo hacen en sus propias fuerzas, ustedes corren el peligro de fracasar. Pero mejor esperen, váyanse al aposento, búsquenme en ese lugar y oren las veces que sea necesario. Y pasaban los días y seguían orando y seguían orando y seguían orando. Ellos sabían que no estaban listos para volar todavía, hasta que dice la palabra que mientras ellos estaban reunidos orando y buscando al Señor, de repente vino un viento recio que sopló sobre ellos. Ya vino la corriente del aire. Y entonces, ¿qué hicieron? Se lanzaron y planearon de tal forma que predicaron el evangelio, y en poco tiempo ya habían llenado Asia y Europa con el evangelio de Jesucristo. Aleteo es señal de desesperación. Aleteo es cuando nuestra carne quiere hacer las cosas a su manera. Pero el salmista dijo: si Dios no edificare, ¿qué? En vano trabajan los edificadores. Si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Dice: es por demás que te levantes muy temprano y que te vayas a dormir muy noche. Está diciendo: es por demás que tú estés aleteando. Porque si Dios no lo hace, entonces en vano trabajas y en vano es tu esfuerzo. Porque esto nos habla de desesperación. Lo que es de Dios no necesita aletear. Lo que es de Dios solo planea. Es aprender a esperar en su presencia el aire fresco del Espíritu Santo. Y cuando usted y yo hacemos las cosas planeando en vez de aletear, no vamos a terminar en frustración. Usted y yo somos llamados a volar, no a aletear. Pero yo veo que muchas veces el cristiano, en vez de comportarse como águila, se comporta como gallina. Y las gallinas son muy diferentes a las águilas. Usted ve ante el peligro, por ejemplo, ¿qué hacen las gallinas cuando perciben peligro? Se ponen nerviosas, ¿verdad? Dan vueltas por todos lados, se echan a correr, según aletean, y no alcanzan una altura mayor de 1,5 metros. Y la distancia que recorren es mínima. A veces hay cristianos que su vida es así. En vez de tomar la vida de acuerdo desde la perspectiva del Señor, toman la vida desde el punto de vista terrenal, y entonces empiezan a aletear y se ponen nerviosas, corren por todos lados. ¿Ha visto las gallinas que corren en realidad sin dirección? Van, vienen, usted dice: ¿para dónde la atrapo? ¿Para dónde va? Porque están desesperadas. Usted y yo somos como las águilas y tenemos alas para volar sobre las circunstancias. Sobre las circunstancias. Ese es un principio muy importante para todos nosotros como hijos de Dios. Jamás permitas que la desesperación inunde tu corazón. Jamás permitas que la tempestad turbe tu corazón, porque tú no fuiste diseñado para vivir en temor. Tú fuiste diseñado para volar sobre las circunstancias en el nombre de Jesucristo. Me quiero detener en este punto. Los que esperan en el Señor, ¿dónde viven? En la roca. Los que esperan en el Señor viven en la roca. Hay un pasaje que no está incluido ahí en la pantalla, porque apenas anoche lo estuve leyendo, ya no pude mandarlo, pero dice así Job 30:28, anótelo por favor. Job capítulo 39, verso 28, dice: en la peña mora, hablando del águila,
en la peña mora y se aloja. Sobre la cima del despeñadero, y dice esta palabra, lugar inaccesible. ¿Dónde tiene su hogar, su habitación las águilas? En lo alto, en la cima del despeñadero, en la roca se aloja, y allí es un lugar inaccesible. Ellos saben que en la roca están seguros. Ellos saben que allí en la roca nadie les puede tocar. Ellos saben que no viven en cualquier lugar. Usted nunca verá un águila en un gallinero. Usted nunca verá un águila en un corral. Tampoco verá el águila en un árbol, porque su lugar de habitación es una roca fuerte. El águila busca un lugar de refugio, pero no se refugia en cualquier lugar. Busca una roca porque allí se siente confortado, porque allí se siente seguro, y allí es un lugar inaccesible. Escúchame bien. No importa si eres un hombre o una mujer de éxito en lo que haces. No importa si eres un gran hombre o una gran mujer. No importa si tienes éxito en la vida. No importa si tienes éxito en el trabajo, en la familia, o eres bueno en las relaciones. Siempre habrá un momento en tu vida cuando la carga es pesada, cuando te vas a sentir desmayar y tú necesitas ir a la roca que es Jesucristo y refugiarte en Él. No importa si ahorita las cosas van bien. No siempre las cosas van bien. Yo quisiera decirles que el cristiano nunca se desanima. Quisiera decirles que el cristiano nunca pasa por momentos difíciles. El cristiano también se enferma. Cualquier cristiano, por muy consagrado que sea, llega el momento en que también lucha con su matrimonio. Somos seres humanos, con emociones. Nuestro corazón, por muy fuerte que parezca, hay momentos donde se desalienta también. Pero ¿qué dijo el salmista acerca de esto? Dice el Salmo 27, verso 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Note la expresión del salmista cuando dijo: a todos nos llega el día del mal. A todos nos llega el día malo. No importa si eres muy consagrado o no eres consagrado. A todos nos llega ese día malo. Y esto no tiene que ver con que andes mal. Esto no tiene que ver con que andes en desobediencia o rebeldía. Simplemente los momentos difíciles llegan y punto. Si no, pregúntenle a Job. Porque algunos dicen: no, lo que pasa es que tú abriste una puerta. No siempre las cosas funcionan así. Lo que pasa es que tú le diste lugar al diablo. No siempre se trata de darle lugar al diablo. Porque yo veo en la vida de Job, que dice la Biblia, que Job era un hombre íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, esto no lo dijo un hombre. Tampoco lo dijo alguna autoridad sobre su vida. Lo dijo Dios mismo. Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero esto no evitó que le llegara el día malo. Si usted analiza la vida de Job, Job era un gran padre. Se preocupaba tanto por sus hijos que todos los días ofrecía una ofrenda al Señor, porque él decía: ¿qué tal si mis hijos pecaron en contra del Señor y algo malo les suceda? Entonces todos los días aseguraba la cobertura sobre sus hijos. Era un buen padre. Él era un buen esposo,
Porque si hubiera sido un mal esposo, cuando la esposa vino y le dijo, maldice a Dios y muérete, le hubiera dicho, pues muérete tú. Pero no, él era un buen esposo. Le dijo, no actuaste como yo esperaba. Actuaste como cualquier mujer, pero en resumen, era un buen esposo. Él era un empresario exitoso. Vea la cantidad de animales que él tenía. Un empresario exitoso. Él era un adorador, dice la palabra. Presentaba adoración al Señor. Él era una persona generosa. Él era un dador. Pero nada de esto evitó que le llegara el día malo. Esto no evitó que le llegaran las malas noticias. Esto no va a evitar que en ocasiones lleguen los resultados médicos negativos. Esto no significa que porque estés caminando con el Señor nunca te van a despedir del trabajo o nunca te van a decir el contrato se terminó. El hecho de que tú hagas todas las cosas bien no significa que un día no vas a tener problemas con la casa y corras el peligro de que te la recojan o te echen de la casa o que tengas que entregar el auto porque no lo pudiste pagar. El hecho de que haga las cosas bien no va a evitar que tu suegra llegue a tu casa y diga, mijito, me voy a quedar contigo un mes. Toda la temporada navideña, alégrate porque aunque camines con el Señor en santidad, eso no va a evitar esas noticias. O que te diga, no, mijito, pensándolo bien, me quedo a vivir contigo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la suegra que no viven con nosotros, verdad? Lo que quiero decirte es esto, hermano. Mientras más tenemos de Dios, más necesitamos de Él. Mientras más éxito tengas en la vida, más necesitas de Él. No menos. Mientras más tengas, más oración necesitas. Mientras más tengas, más dependencia de Dios necesitas. Tristemente la gente funciona al revés. Cuando no tienen es cuando se acercan a Dios. Pero cuando ya tienen, ¿qué hacen? Se alejan. Voltea con el que está a tu lado y dile, entre más tienes, más necesitas de Dios. Perdón la expresión, hermano, pero qué tontería cometemos cuando pensamos que porque ya tenemos, ya no necesitamos de Dios. Y terminamos alejándonos de Él. Mire, yo conozco a más de uno que mientras no tienen, están metidos en la iglesia, están metidos en la oración, están sirviendo al Señor. Pero el día que ellos tienen, cuando les empieza a ir bien, dice, bueno, pues creo que ya no tengo tiempo para servir. Ahora mi negocio me demanda más, ya no puedo venir a la oración. Ahora mi trabajo no me permite venir. Me da ganas, hermano, de orar y decirle, Señor, quítales todo lo que tienen. Me da ganas de decirle, Señor, quito mi oración y mi cobertura de ellos para que sientan el rigor de lo que es caminar sin ti. Pero como ya tienen, ¿qué dicen? No necesito más del Señor. Entonces, como Dios nos ama mucho, y Él dice, bueno, mi hijo, si la única forma en la cual tú me vas a buscar es por medio de la escasez y de la pobreza, entonces así te voy a traer a raya. Para que te tenga metido en mi presencia, buscando y dependiendo de mí. Porque cuando yo te he confiado, cuando yo te he dado más, cuando yo te he dado mucho, resulta que te alejas pensando que ya no necesitas de mí. ¿Me estoy explicando? El águila hace de la roca su lugar de refugio. Yo te hago una pregunta, ¿cuál es tu lugar de refugio? Algunos se refugian en el trabajo. Tienen días malos y dicen, pues la única forma es trabajar 2 turnos, y se refugian en el trabajo. Otros se refugian en su negocio. Pues en vez de venir a las 6 de la mañana a orar, a las 6 de la mañana empiezo a trabajar. Y se refugian en su trabajo. O se refugian en el alcohol, o se refugian en las drogas, o se refugian en un hombre o en una mujer.
pretendiendo buscar un lugar seguro. Pero el salmista dice, no, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en Él confiaré. Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. No hay lugar más seguro que la presencia de nuestro Señor. Apláudele a Él. Las águilas viven en las rocas, no cualquier roca. Buscan una roca fuerte, imponente, y allí hacen su habitación. Porque a pesar de que las águilas son el rey de los aires, reconocen su necesidad de refugio. ¿Escuchó bien? No importa qué tan alto llegues en la vida, por favor, no vivas separado del Señor. No caigas en el error de alejarte pensando, escúchame bien, que ya no necesitas de Dios o que ya no necesitas de la iglesia. El salmista dijo, sí, me pondrás en una roca en alto. Pero ¿sabe qué dijo en el mismo versículo? Me esconderás en tu tabernáculo. El tabernáculo en aquel tiempo, en los tiempos de David, era la iglesia. Y la iglesia se convierte también para nosotros en un lugar de refugio. No cometas el error de pensar que no necesitas de Dios o que ya no necesitas de la iglesia. Porque me temo que a algunos ya se les olvidó cómo llegaron a esta casa. Pero yo no me acuerdo de muchos de ustedes. Sí me acuerdo, perdón, de cómo llegaron. Llegaron derrotados, sin dinero, sin familia, sin esperanza, sin matrimonio, sin trabajo, con el negocio quebrado. Ustedes no tenían lo que tiene ahora, hermano. Muchos de ustedes cuando llegaron a esta casa no tenían lo que tienen ahora. Piénselo, hermano. No tenía el trabajo que tiene ahora, no tenía el negocio que tiene ahora, no tenía los bienes que tiene ahora cuando usted llegó a esta casa. No le iba bien, su familia no estaba como está ahora. Por favor, no se le olvide que entre más tenga, más necesita del Señor. Porque hay gente que entre más tiene, se hace más orgulloso y más altivo, pensando que ya no necesita de Dios y que ya no necesita de la iglesia y que ya no necesita de los hermanos de la iglesia, porque piensa que ya lo tiene todo. Te recuerdo que Job, aún siendo justo, aún siendo recto y temeroso de Dios, le llegó el día malo y él tuvo que buscar un lugar donde refugiarse. Un lugar de refugio. Así que las águilas, por más alto que vuelen, reconocen su necesidad de refugiarse en la roca. Me impresiona David, siempre me ha impresionado. Porque a pesar de ser un gran rey, poderoso, conquistador, él también reconoció su lugar de refugio. Digo, él no era cualquier persona. Era el rey ungido, el que derrotaba y mataba gigantes, el que conquistaba naciones, el que conquistaba reinos. Pero él dijo así: oye, oh Dios, mi clamor, atiende mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco. Cuando mi corazón desmaya, condúceme, llévame a la roca que es más alta que yo. Porque ha sido mi refugio para mí, torre fuerte frente al enemigo. David decía: sé que tengo poder, sé que tengo autoridad, pero también reconozco que va a llegar un día malo y yo necesito un lugar, una roca fuerte
donde yo me pueda refugiar. ¿Y qué roca más fuerte que tú, Señor? No hay nadie más alto que tú, Señor. Así que mientras más alto lleguemos en la vida, más necesidad tenemos de refugio. No pienses que lo puedes todo. Y yo sé que hay gente que dice, no, es que la verdad, ve que yo casi no voy a la iglesia y me va muy bien. Ve que yo casi no diezmo y me va excelente. Pues yo no te aseguro que toda la vida te va a ir así. A todos les llegan los días malos. Todo negocio tiene su ciclo. No hay ninguna persona exenta. Dice la Biblia que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, pero también cuando vienen las tormentas, vienen sobre justos y sobre injustos también. Y cuando vienen los terremotos, les pega a todos. Así que, hermano, cuando disfrutes de las comodidades, cuando disfrutes de los privilegios, cuando disfrutes del bienestar, cuando disfrutes de riquezas, cuando disfrutes de prosperidad, cuando disfrutes de bendiciones, de provisión, de buena vida, de buena salud, no te olvides quién te lo dio. No te olvides quién suplió esa necesidad. No te olvides quién te dio lo que ahora tienes. Vamos a Deuteronomio capítulo 6. Capítulo 6, versículo 10 al verso 13. Dice así: y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies. Verso 12 que dice: entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Escúchame, Dios ya lo dio por un hecho. Te voy a dar todo esto. Dios cuando promete algo, así sucede. Pero Él dice: solo te voy a pedir algo. Cuando estés en las alturas, cuando logres el éxito, cuando hayas destacado en tu trabajo, cuando te promuevan y te den el mejor puesto, la gerencia, cuando las ventas aumenten, cuando venga el doble del salario, cuando las ventas se multipliquen, solamente te pido un favor, dice el Señor, que no te olvides de mí. No te olvides quién te lo dio. Cuando empieces a disfrutar de esa casa, solo te pido un favor: no te olvides que yo te di el poder para hacer las riquezas. Y cuando manejes esos autos lujosos, no te olvides que sin mí no tenías nada. No te olvides que yo soy tu roca, que yo soy tu refugio. Así que el águila, hermano, antes de volar, se coloca en la roca todas las mañanas. Se dice que ellos esperan 1 hora en la roca en lo alto, que les dé el sol, y una vez que calientan sus alas, entonces están listas para despegar. Esto, hermano, nos habla de la necesidad de una vida devocional, de pasar tiempo en la roca con nuestro Dios. Y el mejor tiempo para buscar al Señor son las primeras horas del día. Dice el salmista: escucha mis palabras, oh Señor, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío
y Dios mío, porque es a ti a quien oro. Oh Señor, dice, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré mi oración delante de ti y esperaré. Y el Salmo 63 dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Entonces el salmista sabía dónde refugiarse, sabía el lugar seguro y sabía de dónde iba a obtener su bendición cada mañana. Así que para cerrar esto, usted y yo tenemos que ir a la roca todos los días, refugiarnos en Él, buscarle con todo nuestro corazón, esperar su bendición sobre nuestra vida y ahora sí, cada día lánzate en las conquistas que Dios tiene para ti. ¿Estás listo para conquistar nuevos territorios? ¿Estás listo? Y esto lo vamos a ver la próxima semana, para enfrentar a tus enemigos. Porque las águilas tienen enemigos, pero como ya estuvieron en la roca, como ya encontraron su lugar de refugio, como ya se fortalecieron, ahora están listos para volar y ahora sí, ir tras sus adversarios y derrotar y hacer frente a cualquier circunstancia. No pretendas tener victoria si no estás en la roca. No pretendas tener victoria sobre tus adversarios si no pasas un tiempo en la presencia del Señor. Allí es donde te haces fuerte. Allí es donde renuevas tus fuerzas. Allí es donde tu fe se hace fuerte. Ahí es donde te haces valiente. Ahí es donde tomas determinación y coraje para enfrentar en la vida. Pero ¿sabe qué hace mucha gente todas las mañanas? Sale corriendo de su casa, desesperado por llegar al trabajo, desesperado por abrir el negocio, desesperado por encontrar los primeros clientes, desesperado por un aumento de salario, desesperado porque alguien le promueva. Y se les olvidó que hay alguien que está sobre todas las cosas. Eso es otro tema que voy a compartir más adelante. Pero se nos olvida que la manera de obrar de Dios no es la misma manera de obrar del hombre, es muy diferente. Pero tú necesitas entender que si quieres ser un águila poderosa, tú necesitas estar en la roca, pasar tiempo con Él y ahora sí, enfrentarte a los retos de la vida en el nombre de Jesús, porque ya no vas en tus fuerzas, vas en el nombre de Jehová de los ejércitos, como lo hizo David. Él cuando salía a pelear no iba en su nombre, no iba en su fuerza. Él sabía que ya se había refugiado en el Señor, ya había pasado tiempo con Él y estaba listo para enfrentar a sus adversarios. No te enfrentes al enemigo vulnerable, sin protección, sin cobertura, sin oración, sin fe. No puedes enfrentarte a la vida así. Por eso muchos salen a la guerra y cuando regresan de la guerra, regresan derrotados, regresan fracasados. No lograron sus objetivos en la vida, porque no encontraron o no se refugiaron en la roca. Se refugiaron en otras cosas, menos en la roca. Ponte de pie, por favor, y vamos a orar.